Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este evento de Mujeres Creando Valor a nombre de la Global Business School, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, el Centro Educativo del Mercado de Valores, Educación Continua Anáhuac y sus aliados Soluciones Educativas en Red, Chinampa MX, Women's Energy Network, Mujeres en Finanzas, Abogadas MX y Mujeres Invirtiendo. Les damos la más cordial bienvenida a esta webinar Finanzas Sostenibles. A continuación, cedo la palabra a nuestra anfitriona, la licenciada Montserrat Bonilla, quien se encargará de llevar este evento. Bienvenida, Montserrat, adelante. Muchísimas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y que se registraron a este gran evento. Y antes que nada, me gustaría presentar a la maestra Alba Rodríguez, que va a ser nuestra facilitadora de este taller. Alba Rodríguez es coordinadora de la regulación bursátil en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México. Cuenta ya con 15 años de experiencia en el sector público, enfocado en el sistema financiero, pero también es especialista en finanzas sostenibles, regulación de mercado de valores, el sector fintech e inclusión financiera. Vamos a dar inicio a esta charla sobre finanzas sostenibles y bienvenidos a todos. Y con mucho gusto al final podemos tener un espacio amplio. Yo planeo que la exposición sea alrededor de una hora 15 minutos, y para que podamos tener pues espacio suficiente al final para las dudas o las preguntas que ustedes tengan. También agradezco pues mucho a Global Business School por esta oportunidad, a ustedes por haberse conectado. Y el último disclaimer es que pues las opiniones o los comentarios que haga a lo largo de esta sesión son a título personal y pues no representan una posición institucional por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, dicho lo anterior, pues bienvenidos al tema de finanzas sostenibles. Vamos a empezar a abordar a lo largo de la sesión 5 puntos. Vamos a empezar desde lo básico, qué es el cambio climático y qué tiene que ver con el Acuerdo de París. Y luego vamos a buscar la relación entre el cambio climático y el sector financiero. Después vamos a platicar de qué es esto que se le denomina como financiamiento sostenible o verde o climático. Platicaremos un poco de qué es esto del ecosistema ASG. Y finalmente terminaremos con las acciones en materia de finanzas sostenibles y ASG que se están llevando a cabo por diversos participantes. Entonces, sin más, entremos al número 1. No pretende ser una sesión muy científica, pues, pero sí ya hay evidencia que nos permite decir que el cambio climático pues es una variación pues, del clima en la Tierra, no solamente debido a causas naturales, como lo podríamos suponer, sino también la acción del hombre, o sea, del ser humano, hay una relación directa e indirecta entre su accionar y la elevación, en este caso, de la temperatura en la Tierra. Esta variación, como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, pues en los últimos años ha tenido un incremento importante. Y, por ejemplo, al 2020 se incrementó 10 veces la que se tuvo en 1880. Yo cuando les puedo compartir a título personal que cuando empecé a inmiscuirme en estos temas, mi primer duda fue, en efecto, si esto del cambio climático ya había evidencia, pues, que nos permitiera sostener que es debido a causas, pues, del ser humano. Incluso, pues como ustedes sabrán, hay jurisdicciones, hay países que todavía no lo creen, pero existen pues diferentes estudios que no dejan dudas a que en efecto la acción del ser humano está incrementando la temperatura en la Tierra. Ahora, otro tema que también seguramente han estado escuchando a lo largo de muchas sesiones o de muchos periódicos o artículos es ¿qué tiene que ver el cambio climático con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Entonces, lo primero es que es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 13, y como ustedes sabrán, estos objetivos se abordan de manera transversal.
Entonces, el hecho, por eso ven ustedes en el esquema del medio, que tiene impacto con el resto de los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente porque así está diseñado, sino porque el hecho de que aumente la temperatura en la Tierra, como ustedes podrán imaginar, pues este cambio climático tiene diversos impactos en el resto de la consecución de los objetivos. Por ejemplo, no sé, hambre cero, ¿no? En la medida en la que el cambio climático pudiera tener algún efecto en en la agricultura, pues este objetivo pudiera llegar a tener pues problemas para su consecución. Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenible se plasmaron en un documento que se llama Agenda 2030, y a la par de esto, que seguramente también han escuchado, que es el Acuerdo de París, en donde se negociaron en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, los países llegaron al objetivo de tener como límite un aumento en la temperatura global que no supere el 1.5 grados centígrados, ¿no? Entonces ese digamos que es como lo máximo que los países acordaron que pudiera llegar a incrementar la temperatura en la Tierra. México ratificó este Acuerdo de París en 2016 y entonces, si hacemos cuentas, pues la década del 2020 al 2030, que es la que estamos viviendo, y nótese que estamos en 2022, pues es de las que van a tener mayor trascendencia para lograr alcanzar estos objetivos. ¿Qué más se acordó en este Acuerdo de París? No solamente la temperatura, sino otros compromisos, entre los más importantes son los que ustedes pueden ver en la lámina. El primero de la temperatura ya lo platicamos, que es mantener este incremento por debajo del 1.5, y es decir, respecto de los niveles preindustriales, ¿no? O sea, respecto de antes de la revolución industrial. Hablando de la habilidad para adaptarse, pues tenemos que aumentar la habilidad para no solamente adaptarnos a estos efectos adversos, sino como lo vamos a ver después, para mitigar estos efectos adversos. Y como podrán imaginar, para lograr estos dos objetivos, pues se necesita de muchos recursos, ¿no? Entonces hay muchos esquemas, que vamos a ver algunos, para lograr movilizar recursos que permitan alcanzar estas metas, no solamente en la mitigación de los efectos del cambio climático, sino en la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y viene un concepto que tal vez hayan escuchado, que son las contribuciones nacionalmente determinadas. Digamos que son los compromisos en blanco y negro que cada país asume en el marco del Acuerdo de París. En nuestro caso, ha habido 2 ejercicios, tanto en 2015 como en 2020. México se ha comprometido a reducir sus gases de efecto invernadero en dos vías. En la reducción no condicionada y equivalente al 22% de la reducción de estos gases de efecto invernadero y 51% en carbono negro. Entonces, como ustedes pueden ver, son metas pues no fáciles de alcanzar. Aún así, estas contribuciones pues han recibido críticas respecto de quien piensa que no van a ser suficientes para alcanzar el objetivo general de no aumentar la temperatura en o más bien mantenerla por debajo de los 2 grados centígrados. Hay quien dice que estas contribuciones nacionalmente determinadas debieran ser más agresivas, pero bueno, estos son, digamos, los compromisos que México ha asumido. Y como para lograr alcanzar estas metas que México ha suscrito, se necesita tomar una serie de acciones, entre ellas las denominadas con la adaptación, ¿no? ¿Cómo podemos reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y de los sistemas humanos primero ante los efectos, ya sean reales o esperados de un cambio climático? Yo los invito a que cierren los ojos 2 segunditos y piensen en el último mes, ya no digan en el último año. Y no sé si se pueda alzar al menos la manita
y si ustedes ubican algún efecto que ustedes pudieran llegar a pensar que tiene relación con el cambio climático, ¿no? No sé, lluvias, huracanes, o tal vez ninguno, ¿no? En el último mes, ni siquiera les pido un año, sino si ustedes identifican en algo que les haya tocado vivir, eh, que ustedes puedan pensar, esto tiene relación con el cambio climático. Pues veo varias manitas alzadas. Gracias. Y bueno, estos efectos que ustedes pues tal vez pudieran palpar o pudieran sentir o pudieran haber vivido, espero no en carne propia, pues nos hace pensar en que se necesitan tomar muchas medidas, ¿no? Primero, ¿cómo le hacemos para fortalecer las capacidades institucionales? Pues no solamente de los servidores públicos, sino pues de lo que es del trabajo que están haciendo las universidades, de las ONGs, del sector privado, ¿no? Es algo, este fenómeno del cambio climático va algo más allá de, pues, de un gobierno o de una empresa. Entonces, para fortalecer estas capacidades implica acciones como las que ustedes están tomando el día de hoy, ¿no? Empezar a inmiscuirse en el tema. Y posteriormente, pues una serie de acciones ligadas a, si ustedes, por ejemplo, pues están en contacto con alguna empresa, con alguna que produzca determinada, ahorita ponemos ejemplos, bien o servicio, ¿qué tanto esta empresa está contribuyendo o no a aumentar la temperatura? Y dos, ¿qué tanto está protegiéndose o está llevando a cabo acciones que le permitan mitigar esos efectos, ¿no?, del cambio climático? En ese sentido, pues lo que muchas jurisdicciones están llevando a cabo es inhibiendo, digamos, o estableciendo acciones que permitan a los individuos o a las empresas inhibir esa demanda, ¿no?, de productos que dañen el medio ambiente. Por ejemplo, ustedes han escuchado que en Europa, en determinado año, están pensando que ya no existan coches que requieran gasolina, sino coches eléctricos. Y pues ahí el objetivo del gobierno es pues que se inhiba la producción de la gasolina y que a su vez pues pueda contribuir a disminuir la temperatura. Por otro lado, se tienen que llevar a cabo una serie de medidas que van encaminadas a la protección, ¿no? Cuando pensamos en cambio climático, a veces lo dejamos como únicamente, bueno, disminuir el aumento de la temperatura, pero va más allá, o sea, tenemos muchos temas adicionales que pudieran, que están relacionados, como los relacionados con biodiversidad, con ecosistemas, con los sistemas agroalimentarios, ¿no? Y se necesita proteger a estos temas. Y finalmente, pues lo relacionado con la infraestructura, ¿no? ¿Cómo le hacemos para crear infraestructura resiliente al cambio climático? Piensen ustedes en las zonas costeras, en donde constantemente pues son expuestas, no sé, a riesgos mayores de huracanes o pues a sequías, ¿no? En otras zonas del país. ¿Cómo le hacemos para que cuando, o sea, tal vez no podamos evitar que llegue el huracán, pero para que cuando llegue exista una infraestructura que pueda ser más resiliente, ¿no?, que pueda volver a estar de pie en un plazo pues no tan grande? Y pues como ustedes imaginarán, para llevar a cabo todas estas acciones pues se necesita dinero. Entonces, por ejemplo, el gobierno de México estima que se requieren 126 millones de dólares para implementar estas medidas de mitigación en un periodo que empezó en 2014 y concluye en 2030. Si a mí me preguntan, creo que estos esfuerzos, esta cifra pues es muy corta. En realidad se necesitan y se pueden hacer mucho más acciones en donde los recursos pues parecieran ser inalcanzables. Ahora, hasta aquí, digamos, es la parte de qué es el riesgo climático. Hagan un momentito como para reflexionar si hasta aquí les quedó alguna duda, y si no, por favor, apúntenla. Y ahora nos vamos a ver, bueno, ¿qué tiene que ver el riesgo climático? ¿No? Porque pues, tal vez ustedes me digan, yo no soy biólogo, yo no soy ingeniero, en realidad no soy ambientalista, pero sí tengo algún contacto con el sistema financiero. Y bueno, aquí la palabra que salta a la vista es la palabra de riesgo, ¿no? ¿Cómo podemos, o sea, cómo esta vulnerabilidad al cambio climático se convierte en un riesgo? ¿Y un riesgo para quién? Y eso es lo que vamos a intentar responder.
esta vulnerabilidad, esta incapacidad para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, pues tiene diferentes impactos en diferentes entidades. Como ustedes pueden ver en la figura de en medio, y es como lo que más fácil nos trae a la mente, pues los riesgos de inundaciones o de huracanes, ¿no? Con la imagen que tenemos ahí, en Oaxaca, ahorita con el último huracán. Pero no solamente eso, también hay un atlas de riesgos en donde está el riesgo de sequía, eh, riesgos por falta, ¿se acuerdan cuando no hubo energía y gas? Y eso ocasiona pues otros cambios, ¿no? Que se tengan, por ejemplo, ahorita que se tengan que sustituir pues tal vez el gas que estaba proveyendo Rusia por fuentes que ya se consideraban superadas, como es el carbón, ¿no? Entonces, todas estas situaciones de facto que se están presentando tienen como coincidencia la palabra riesgo. Y la pregunta aquí es, ¿quién asume ese riesgo? ¿No? Podemos clasificar a los riesgos en dos tipos, los riesgos físicos y los riesgos de transición. Los riesgos físicos, yo creo que aquí todos de alguna u otra forma son los más fáciles de asimilar porque están relacionados con los impactos directos, ¿no? Del cambio climático. Y bueno, varía entre las distintas empresas y las cadenas de valor y pues en tanto intensidad, ¿no? Pueden ser agudos, es decir, pues es un huracán que ahorita necesita de atención, y crónicos, que si bien pudiera no ser tan evidente su impacto, es un cambio lento y de largo plazo que va impactando en la actividad diaria, como pudiera ser justo el aumento del nivel del mar o en los paisajes, que cada vez vemos menos árboles, etcétera, ¿no? Entonces no es un impacto tan evidente, sin embargo, es de largo plazo. Ahora vamos a poner un ejemplo, que es el que les pongo aquí abajo. Imagínense que ustedes tienen alguna empresa del sector turístico, ¿no? ¿Qué impacto por riesgo físico pudieran ustedes tener en este negocio, en este hotel, en este desarrollo ecoturístico en Riviera Maya? Pues el primero seguramente serán coincidentes conmigo, pues tiene que ver con inundaciones o con huracanes. Pero también, pues no sé, tal vez alguien me diría, pues el sargazo, ¿no? O la disminución de la playa, porque aumenta el nivel del mar y entonces la playa pues pudiera desaparecer. ¿Y eso qué efecto nos puede traer? Pues que haya menos gente que vaya a ese desarrollo turístico o a ese hotel. Y pues eso, ¿qué efecto puede tener? Que haya pérdida de empleos, ¿no? Por ese cierre de ese hotel, de ese restaurante, o que se puedan necesitar mayores subsidios o de parte del gobierno. Pero aquí la pregunta es, imagínense que ustedes trabajan en una entidad financiera que le prestaron a ese hotel o a ese desarrollo turístico y tienen como garantía de pago, pues no sé, los flujos futuros que desarrolle ese negocio o la propia garantía hipotecaria del hotel. ¿Qué efectos pudiera tener estos riesgos físicos, agudos o crónicos? ¿No? Y entonces el análisis se vuelve más interesante, ¿no? ¿En qué momento, a la hora del proceso del otorgamiento de crédito, la entidad financiera debió haber valorado estos riesgos para prestarle o no a ese sector? Por el otro lado tenemos a los riesgos de transición. Y estos se definen como digamos, los derivados de los cambios políticos o legales o tecnológicos o reputacionales que las entidades están llevando a cabo en esta transición hacia una economía baja en emisiones de carbono. Y por ejemplo, no sé si recuerden la noticia de Volkswagen cuando estaban pues diciendo que son totalmente comprometidos con el medio ambiente, pero sin embargo, algo hubo en la valoración de determinados autos y pues su reputación pudiera quedar entredicho en cuanto a su compromiso con el medio ambiente y si en efecto está revelando información valiosa para sus clientes, ¿no? Y sobre todo verdadera, pues.
sobre todo en las nuevas generaciones, en donde ya o sea, no solamente es pues comprar por el asunto de comprar, sino sí como parte de la decisión o la disyuntiva de compra, se ponderan otro tipo de factores, como pudieran ser qué tan dañino o no, o qué tan comprometida o no está esta empresa con el medio ambiente. Eso digamos como ejemplo para, pues, en cambios reputacionales. Pero, como veremos al final de la sesión, ya hay tanto iniciativas del sector privado como del sector público en donde están llevando a cabo acciones para movilizar estos recursos al financiamiento de empresas sostenibles. Entonces, imagínense que ustedes son pues no sé, vamos a poner el ejemplo mucho más fácil, una empresa que produce, tiene no sé, un aserradero y quema, no, un aserradero. Bueno, es un aserradero. Y construye muebles, ¿no? Pudiera o no ser, en algún momento, bajo las tipologías, por ejemplo, de inversionistas tan grandes como puede ser BlackRock, sujeto o no de crédito conforme a las tipologías que ellos tengan definidos, porque tal vez se considere que el hecho de talar los árboles sin una política de volver a sembrarlos, pues es adverso para el medio ambiente. Y la parte de la regulación, la voy a poner como ejemplo al final, pero sin duda en todas las jurisdicciones se están llevando a cabo medidas que buscan descarbonizar la economía, ¿no? Entonces, si yo soy una empresa que por el hecho, o no sé, por ejemplo, una empresa que produce bolsas de polietileno, de plástico, y que con ese proceso pues tengo efectos importantes en el medio ambiente, eh, tal vez en algún momento me sea muy difícil conseguir algún crédito, ¿no? Porque las entidades que me lo pueden otorgar por su regulación, les va a hacer pues difícil otorgarlo en virtud de que dado mi proceso, pues pudiera no estar alineado a contribuir con no aumentar la temperatura. Entonces, tanto estos riesgos físicos como estos riesgos de transición, pues se traducen en riesgos y en impactos para toda la economía, ¿no? No solamente para el sector financiero, sino para la economía misma, que es lo que pretende reflejar esta lámina, ¿no? Entonces, del lado izquierdo ustedes ven a los riesgos físicos, los agudos y los crónicos que ya platicamos, y del lado derecho ven a los riesgos de transición, ¿no? La política, la tecnología, el mercado, y cómo cada uno de estos riesgos pueden tener efectos directos en las cadenas de valor de la economía real, pero a su vez esta economía real transfiere o tiene efectos en el sistema financiero, ¿no? En pérdidas, puede ocasionar pérdidas en el mercado, tanto pues, en los bonos, en los commodities, o en la capacidad para pagar ese crédito, y entonces se puede vulnerar o poner en riesgo la generación de flujos que permitan el pago de ese crédito, o menores inversiones hacia determinada zona, o garantías que yo tenga como entidad financiera y que ya no voy a poder ejecutar, o si las ejecuto su valor va a ser menos del que yo había previsto. En fin, es una relación, estos impactos no solamente se quedan en la economía real, sino que trascienden hacia el sistema financiero. Y esta es justo la intersección que el término de finanzas sostenibles pues pretende justo poner en relieve, ¿no? O sea, por un lado los impactos del riesgo climático, pero por el otro lado los impactos sobre el sistema financiero. Ahora, las entidades financieras internacionales tradicionales como el BIS han señalado, y tal vez ustedes lo han leído en los periódicos, algo que le denominan el cisne negro, ¿no? Es este cisne, este riesgo, perdón, en donde, cisne verde, ya le cambié el nombre, en donde pareciera ser que es verde algo, pero en el fondo no lo es, ¿no? Tal vez la empresa nos está diciendo que está llevando a cabo una serie de medidas tendientes a la disminución de, no sé, de gases de efecto invernadero, y su informe pudiera decir que está muy, muy comprometida, pero tal vez en la realidad no lo sea. Y entonces, además del riesgo reputacional en que pudiera incurrir, desde el sistema financiero, este riesgo de no divulgación adecuada,
pues puede impactar en los efectos que ustedes ven en la lámina, ¿no? En menores inversiones, en menor liquidez, porque cuando yo tenga necesidad de deshacerme de algún activo, pues no pueda hacerlo porque es catalogado como no verde, como no sustentable. Y entonces estos organismos internacionales están emitiendo estándares que guían a las autoridades en la emisión de digamos, de estas guías que vayan ayudando a las entidades financieras a administrar este riesgo climático y a encontrar caminos que permitan mitigar este riesgo, ¿no? Este riesgo del cisne verde. Ahora, el sistema financiero pues reacciona a este riesgo, a este cambio climático de diversas formas. En el Acuerdo de París, pues como ustedes imaginarán, pues no todas las jurisdicciones tienen el mismo grado de desarrollo. Entonces, los países desarrollados acordaron financiar a los países en desarrollo para lograr alcanzar estas metas. Y hoy en día, por ejemplo, pues se tienen diversas cooperaciones con diversas entidades que gracias a estos recursos se pueden estar llevando acciones como acciones de capacitación, como de estudios, que permitan pues generar esta serie de acciones hacia la mitigación y hacia la adaptación. Este dinero fue acordado y de esta forma como países como UK pues tienen fondos importantes, por ejemplo en México y en otras jurisdicciones, que ayudan a alcanzar estas metas. Ahora, vamos al tema 3 de, bueno, ya en este contexto de entender qué es el cambio climático, qué relación tiene con el sistema financiero, a intentar aterrizar conceptos importantes. Primero el de finanzas sostenibles. Bueno, más bien lo voy a empezar a leer al revés, del círculo chiquito hacia afuera. Cuando nosotros hablamos de finanzas climáticas, estamos pensando en dos cosas. En mitigación del cambio climático, por un lado, y en la adaptación al cambio climático, por el otro. Y fíjense que, bueno, en las tres partes dice la palabra cambio climático, ¿no? O sea, aquí es, digamos, que fue el primer esfuerzo, es el que lleva más tiempo, probablemente ustedes llevan más tiempo hablando del cambio climático, pero después evolucionó el concepto de finanzas verdes. Y en finanzas verdes ya englobamos otro tipo de temas ambientales, por ejemplo, los de biodiversidad, que van más allá del cambio climático, pero que también tienen una trascendencia importante en materia de finanzas verdes. Y el género más grande es el de finanzas sostenibles. Cuando hablamos de finanzas sostenibles, ya agregamos otros factores que vamos a ver en un momentito, como son los factores sociales, los medioambientales y los de gobernanza, ¿no? Entonces, cuando ustedes oigan el término de finanzas sostenibles, no se queden únicamente con la idea del cambio climático, ¿no? Porque engloba a una serie de factores más allá de este. Entonces, volvamos al punto de que se necesita muchos recursos para canalizar pues este dinero, estos recursos hacia las actividades que pretendan por un lado la mitigación y por el otro lado la adaptación al cambio climático. Entonces, lo que están haciendo diversos reguladores, especialmente los reguladores financieros en buena parte de las jurisdicciones, es establecer requisitos a través de las normas que permitan, pues por un lado, identificar tanto a los inversionistas como a los ahorradores, qué tanto esa entidad financiera está examinando los factores ASG en sus procesos crediticios, en sus procesos de inversión, como a las empresas mismas ver qué requisitos le va a pedir la entidad financiera para poder llevar a cabo estos procesos. Digamos, es un proceso complementario en donde tanto las entidades como los reguladores, como las empresas mismas, necesitan de la información que produce la otra parte para que en realidad sí se pueda llegar a alcanzar la meta de canalizar estos recursos financieros estos recursos al financiamiento de las inversiones sostenibles. Y cobran especial relevancia estos informes o estos datos ASG, si ustedes googlean y le ponen reporte de sostenibilidad de FEMSA o de quien ustedes quieran, seguramente van a encontrar
ya mucha información que les permitiría tomar o al menos conocer las acciones que esa empresa está llevando a cabo, tanto para obtener capital como para mitigar el riesgo climático. Entonces, este tema lo vamos a abordar al final, pero quédense ahora con la idea de que pues, es un proceso que involucra a diversos participantes. Entonces, volviendo a finanzas sostenibles, pues es algo que ustedes, o sea, es un tema que se ha puesto mucho de moda. Están involucrados pues, los reguladores, los inversionistas, los gestores a nivel internacional como BlackRock. Y lo que tiene pensado es justo más allá del cambio climático, considerar los factores ambientales, sociales y de gobernanza para tomar decisiones de inversión en el sector financiero. Y esto conduce a que estas inversiones sean de mayor largo plazo y y lo más importante, que es el objetivo de todos, pues alcanzar las metas de disminución de no aumento de temperatura y si lo abarcamos más, pues a que se pueda tener sobre el abanico de las empresas, pues estos factores ambientales, sociales y de gobernanza. Ahora, ¿qué es esto del ecosistema ASG o qué tiene que ver con el riesgo climático? Me voy a regresar unas pocas de láminas. Cuando les digo, dame un segundito. Hasta ahorita, buena parte de la charla ha rondado en este punto, ¿no? Cómo se mitiga y se adapta el cambio climático. Pero ahorita vamos a platicar de esta parte, de la parte de finanzas sostenibles que engloba la parte social, la parte de gobernanza y a la parte medioambiental. Y al final vamos a ver cómo todo converge en varios puntos, ¿no? Entonces, vuelvo a mi lámina. Entonces, ahorita pensemos en el ecosistema ASG. La A es ambiental, la S es de social y la G es de gobernanza. Como ya lo hemos comentado, si ustedes ahorita googlean, van a encontrar que muchas empresas ya están divulgando estos factores y el objetivo pues, mayor es cumplir con los acuerdos de París. Ahora, esta transparencia o esta divulgación de información genera un valor agregado para los inversionistas y en muchos casos, como en el caso de los inversionistas fondos de ahorro para el retiro en nuestro país, ya es una obligación por parte de su normativa que a la hora que realizan inversiones, verifiquen que aquellos instrumentos en donde están realizando las inversiones tengan considerados los factores ASG. Entonces, esta integración en la divulgación de información ASG, aquí les puse algunos ejemplos para que ustedes pudieran tener alguna idea. En los factores ambientales, digamos que lo tenemos un poco más claro porque es de lo que hemos venido platicando en la sesión, que es el impacto de empresas en el medio ambiente y el impacto del medio ambiente en la empresa. Esto se le conoce como doble materialidad, la última parte, ¿no? O sea, ¿qué tanto mi modelo de negocio se puede ver afectado por los efectos del cambio climático? ¿Qué tanto mi modelo de negocio afecta o mitiga o aumenta el cambio climático? Las partes que son novedosas en la charla es la parte S y la parte G. La parte social es cómo esa empresa se relaciona con un concepto que le llamamos partes relevantes, ¿no? ¿Quién pudiera ser una parte relevante para una empresa? Pues primero, obviamente, sus empleados, sus clientes, sus proveedores, sus accionistas. Si se fijan, va más allá del concepto tradicional del inversionista, ¿no? E incluso, ¿qué impacto tienen estas actividades en la comunidad en donde se desarrolla, ¿no? O sea, que este valor agregado que esta empresa genera, ¿les regresa algo a la comunidad en donde está llevando a cabo sus funciones? Y por la G es los aspectos, digamos, de gobierno corporativo que esa empresa tiene en relación, obviamente, con los temas ambientales y con los temas sociales, y buenas prácticas que está llevando a cabo y que le permitan, pues justo también alinearse y llegar a los objetivos que se está planteando.
Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra ASG, se refiere a este trío, ¿no? A este concepto en estas tres dimensiones, a la dimensión ambiental, social y de gobernanza. Entonces, si volvemos a la lámina, ¿de acuerdo? De los tres círculos, cuando estamos hablando de ASG, estamos en el círculo más grande, ¿no? Todo lo que engloba no solamente al cambio climático. Y aquí les puse algunos ejemplos de qué podemos estar pensando en la categoría ambiental. Por ejemplo, el primero, pues, es cambio climático, y es, pues, cuánto, o sea, por ejemplo, en el informe de sostenibilidad podría llegar a ver, pues, cuántas emisiones de gases de efecto invernadero tiene esa entidad o esa empresa, qué acciones está llevando a cabo para mitigar el riesgo climático. Pero, por ejemplo, en energía, pues nos puede decir cuánto consume de energía, cuál es su eficiencia energética. En materia de transporte, pues no sé, tal vez está llevando a cabo acciones de transporte eléctrico. En materia de agua, ahora tan importante, ¿no? ¿Cuál es el consumo de agua de esa empresa? ¿Utiliza aguas residuales? ¿Cómo le hace para el descargo de agua, el tratamiento de agua? En materia de permisos y de créditos, pues que cuenta con los permisos para llevar a cabo todas estas acciones para desechar residuos, para, en cuanto en materia ambiental y la descarga de agua, en contaminación, esos PM2 y PM10 son gases nocivos, cómo le hace para evitarlos o para, una vez que son emitidos. En materia de residuos, pues imagínense que ustedes son un hospital, una gasolinera, una refaccionaria, ¿qué le hacen al aceite, no? Una vez que les hacen el cambio de aceite. Eh, en materia de consumo de recursos naturales, ¿qué tanto las acciones de esa empresa provocan pérdida de la biodiversidad o el daño a los ecosistemas o la deforestación, como en el ejemplo que platicábamos? Entonces, digamos que todos estos tópicos integrarían la categoría ambiental, ¿no? De esta dimensión tridimensional ASG. Ahora vamos a poner ejemplos de la categoría social. Y aquí muchas, o bueno, tiene que ver, digamos, con tres grandes rubros, ¿no? Con los empleados, cuáles son las prácticas del negocio y estas tendencias sociales. Pues con los empleados, pues ahora que está de moda es qué tanto esa empresa pondera el equilibrio familia, trabajo, si hay acciones, no sé, de home office o para evitar el acoso, eh, cómo están los tabuladores, a trabajo igual, salario igual, y pues por supuesto aquí sale el tema de equidad de género en los salarios, en el acceso a las plazas, en cómo se llevan a cabo las promociones, en sí, cómo están las licencias de maternidad y de paternidad, si esta empresa respeta o tiene en su política o considera el respeto a los derechos humanos, cómo son las jubilaciones, los temas, para empezar, ¿no? Cotiza o no al seguro social, en materia de prácticas de negocio, como, por ejemplo, cómo es sus políticas con los clientes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Cómo sabemos, ¿no? Que hay empresas que, pues, tal vez, dado su poder de mercado, pudiera llegar a, pues, no sé, a tener prácticas un poco abusivas en cuanto a, pues, yo te acepto la materia, pues, no sé, a consignación, pero si hay un daño o si después de 2 años te la regreso, etcétera. O sea, ¿qué tanto es su política contra sus propios, o bueno, a favor o de protección para sus propios proveedores? Y bueno, en tendencias, pues, pues este asunto del home office, de las inequidades, cómo están abordando los temas tecnológicos, en los cambios en la demografía, ¿no? Cada vez tenemos pues, generaciones más con mayor edad que las nuevas. Estas dimensiones integran la categoría social. Y la última dimensión es la G de gobernanza, ¿no? Hablando, pues, por ejemplo, de una empresa que tenga un consejo de administración, ¿cómo se lleva a cabo esa práctica? Lo gobierna la tradicional empresa familiar o pues tienen consejeros independientes
qué tantas decisiones toma la asamblea de accionistas, hay comités de administración, qué tantas facultades tiene la dirección general. En cuanto al manejo operacional, pues cómo, por ejemplo, este tema es importante ahora, ¿no? Cómo esta empresa protege sus datos y los datos de sus clientes en materia o en riesgos como los de ciberseguridad, qué tanto pagan sus impuestos o no. Si ustedes, por ejemplo, intentan participar en alguna licitación, es muy probable que lo primero que les pidan es que están en sanas fases con el SAT, ¿no? Como parte de este manejo operacional que integra la G de gobernanza. Y en otros temas, pues por ejemplo, cómo están, si hay auditorías o no, si hay transparencia en la rendición de cuentas, cómo se alinean esas metas para pagarle a los ejecutivos, ¿no? Tal vez ojalá sean metas de largo plazo y que no busquen únicamente pues como el beneficio a corto plazo, sino en el contexto de lo que estamos platicando, que estén alineadas a metas de largo plazo que ayuden a que se consigan los objetivos de no aumento de temperatura. Entonces, este ecosistema ASG tiene impacto con la última parte de nuestra charla, que es qué acciones se están llevando a cabo por los diversos participantes del sistema financiero para lograr, digamos, ayudar para pues, que estos recursos que tanto se necesitan puedan llegar a las empresas, a desarrollar estas acciones. Por parte del sector público, recordemos que existen pues, los acuerdos de París y los compromisos a través de las contribuciones nacionalmente determinadas, que son obligaciones que el gobierno de México asumió tanto para mitigar como adoptar el cambio climático. Los diversos participantes del sistema financiero ya están trabajando en regulación que permita alcanzar estos objetivos. Ahorita al final les preparé una lámina que podríamos platicar sobre en qué versaría esta regulación. Ya se constituyó hace 2 años en el seno del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero el Comité de Finanzas Sostenibles. En el Comité de Finanzas Sostenibles está conformado por las principales autoridades financieras del país, por el Banco de México, por la Secretaría de Hacienda, por las 3 comisiones, la de ahorro, para el retiro, para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la CONDUCEF, y por diversos participantes del sector privado, entre ellos, por ejemplo, el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Está integrado en 4 grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo tiene por objetivo llegar a tener una cosa que se llama una taxonomía ASG, que no es otra cosa que algo similar al pizarrón que acabamos de ver con las 3 dimensiones, para que no haya dudas de que cuando yo digo que la inversión en determinado activo es verde, en efecto sea verde porque forma parte de esta taxonomía, ¿no? Déjenme decirlo así, de esta descripción de actividades que son palomeadas por esta taxonomía para considerarse como tales. El segundo grupo de trabajo tiene que ver con el análisis de riesgo climático, los factores ASG al interior de las entidades financieras. Como se podrán imaginar, y sobre todo pues, aquellas participantes en la llamada que trabajen en entidades financieras, así como hoy en día pues, existe una administración de riesgos, el riesgo climático es uno pues transversal que puede impactar a los tradicionales, al de crédito, al de liquidez, al de contraparte. Entonces, este segundo grupo de trabajo está trabajando en metodologías que ayuden a las entidades financieras a administrar este riesgo, en algún futuro hacer pues ejercicios de estrés de cómo está el sistema financiero en cuanto a este tipo de riesgos. El tercer grupo de trabajo se llama movilización de oportunidades de capital. Y aquí lo que se pretende es encontrar mecanismos que ayuden al financiamiento o fomenten el financiamiento de estas actividades sostenibles, pues a través de la emisión de bonos o a través del diseño de créditos específicos, ¿no? Verdes, etcétera. Y pues todas estas acciones lo que pretenden es, digamos, enverdecer o transformar el sistema financiero hacia el financiamiento de estas actividades sostenibles.
Pero no son las únicas acciones que se están llevando a cabo. El sector privado también está tomando cartas importantes en el asunto. Si ustedes están involucrados o conocen, por ejemplo, a BlackRock, pues su CEO cada año emite una carta fuerte. BlackRock es uno de los principales inversionistas institucionales, manejan muchísimo dinero a nivel internacional, y lo que tienen como parte de su mandato es que los fondos en los que las actividades o las empresas en las que invierten estos fondos tengan un componente ASG, ¿no? Entonces, imagínense el tremendo poder de mercado que tienen estos inversionistas. O como por ejemplo en nuestro país, lo que están llevando a cabo las AFORES, al pedirle a las emisoras que divulguen información ASG para que ellos puedan cumplir con su norma y pues al final estar alineados a las metas que hemos venido platicando. Entonces, pues las autoridades, por su parte, están trabajando en un conjunto de acciones o de mecanismos que permitan la adopción y la revelación de estos criterios ASG y que les ayude a las entidades financieras a identificar, medir y mitigar estos riesgos, ¿no? También a nivel internacional, como ya lo hemos platicado, se crearon diversos grupos, como por ejemplo el NGFS, que es la red de bancos centrales y supervisores para enverdecer el sistema financiero, que vienen trabajando en metodologías específicas para la administración del riesgo climático, para los ejercicios de estrés, y que van en conjunto con las autoridades y los reguladores nacionales, pues emitiendo informes de buenas prácticas para alcanzar estos objetivos. Y las entidades privadas pues no se quedan atrás. En el caso de México, la Asociación de Bancos de México cuenta con un protocolo de sustentabilidad de la banca, en donde ellos mismos, es un ejercicio autorregulatorio, pues ponen por escrito su compromiso para el desarrollo sostenible desde México y pues tienen unos pilares que alientan a sus agremiados a utilizar en este sentido. Y bueno, esta es la lámina que les platiqué al final y pretende, digamos que este sería pues digamos, el esquema tradicional en el mercado de valores, ¿no? Entonces, quisiera empezar por el lado de los inversionistas. Estos inversionistas, ya sea por decisión propia, como pudieran ser los pequeños inversionistas, o porque su mandato, en el caso de las AFORES, se lo piden, ya están pidiendo inversiones en valores ASG. ¿Y a quién le están demandando estos productos? Pues a los emisores. Entonces, las emisoras tradicionales de valores les están requiriendo que revelen información ASG, ¿no? Hoy en día las AFORES les piden a las emisoras que contesten una serie de cuestionarios que van encaminados a que les puedan permitir saber si qué acciones está llevando a cabo esta emisora para que ellos puedan evaluar si están cumpliendo o no con estos factores ASG. Entonces, estas emisoras, de alguna u otra forma, en algún momento van a llegar a preguntarse si su modelo de negocio es sostenible, ¿no? O cómo en esta doble materialidad de la que platicábamos, qué impacto tiene tanto su modelo de negocio en el ecosistema y el ecosistema en su modelo de negocio. Entonces, estas actividades también, digamos, productivas en algún momento, pues van a ser influenciadas por estas necesidades de sostenibilidad. Entonces, en medio de estos inversionistas y de estas emisoras, pues tenemos a los intermediarios. Entonces, estos intermediarios, también ya sea por decisión propia o porque en varias jurisdicciones ya la norma se los pide, tienen que evaluar e incorporar en sus matrices de administración de riesgo los factores ASG, ¿no? Como veíamos, el hecho de que el huracán o la sequía impida o afecte que la fuente de pago de algún crédito pueda ser mermada, sin duda va a tener un impacto en el crédito que este intermediario otorgó, o si hablamos de inversionistas, pues en la empresa en la que se decidió invertir, pudiera llegar a tener problemas para lograr los objetivos financieros que ellos hayan planteado. Ahora, alrededor también tenemos participantes importantes, como son esta información y calificación ASG, como las calificaciones de crédito tradicionales, ¿no? Que ustedes que evalúan
la probabilidad de que les paguen o que la deuda que ustedes, el préstamo que ustedes están haciendo les sea devuelto. También ya hay en el mercado calificaciones ASG que están ayudando a estos inversionistas a saber si esta emisora cumple o no con los factores ASG. Entonces, imagínense el tremendo potencial que tiene esta calificación ASG. Y bueno, pues a los reguladores les preocupa mucho que estas calificaciones se estén llevando a cabo de forma correcta y que el proceso esté libre de conflictos de interés. Entonces, la información ambiental, social y de gobernanza, en este ejemplo que vimos, pues tiene la mayor de las trascendencias y está marcando la pauta de diversas agendas, tanto de los inversionistas, de los intermediarios, de las emisoras de valores, de los reguladores, de empresas proveedoras de calificación e información ASG. Y pues esa es justo la razón que nos motivó a dar este webinar introductorio y compartir con ustedes que este tema que pudiera parecer alejado de nosotros, como es el cambio climático, los factores ASG, de facto está teniendo y tendrá relación intrínseca con los distintos temas que cada uno, desde las trincheras que se encuentre, pueda llegar a tener, y específicamente en materia del sistema financiero. Entonces, estas son las láminas que preparé para ustedes. Si estuviesen de acuerdo, pudiéramos abrir la ronda preguntas y respuestas. Déjenme dejar de compartir para que pueda verlos. De acuerdo. Entonces, pues aquí los invitaría... Perdona, Monse. Alba, Sí, ¿no quieres? ¿Qué prefieres? ¿Que prendan su micrófono, que nos escriban sus preguntas en el chat? Pues ahora sí que lo que ustedes gusten, quien quiera aventurarse, levante su manita y ahí está. ¿Le vas dando tú la palabra, Monse? Sí. Bien. A ver, espera. Pero creo que yo no puedo. A ver, dame un segundito. Perdón, que aquí tengo a un metiche. Espérame, ahí está. No, creo que yo no puedo. Creo que tiene que ser algún anfitrión. Bueno, yo veo la manita de María San Juanita. Sí, ¿Le damos la palabra? Ya, a que pueda abrir su micrófono, ¿dices? Perfecto, sí, eso. Sí, gracias. Alba, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, bueno, pues primero agradecerte la presentación. Creo que fue muy interesante la forma en que expusiste este tema que es tan relevante, ¿no? Y más cuando vivimos ya circunstancias extremas como es en nuestro caso en el norte del país, que no tenemos agua desde hace varias semanas y estamos viviendo ahora sí que de muy cercana manera el tema del cambio climático, pero que en definitiva no es solamente como tú bien lo expusiste. Mi pregunta en concreto es, recientemente la Comisión Nacional Bancaria de Valores nos hizo llegar una herramienta muy interesante de diagnóstico en el tema de ESG. Entonces, mi pregunta específica es en qué seguimiento se le va a dar a los resultados. Ahí nos decían que iban a ser confidenciales, iban a ser anónimos y cada entidad pues recibimos los resultados de la aplicación de la herramienta, lo cual sí, así se dio. Sin embargo, sí me entró un poquito ahora sí que en duda el tema, por ejemplo, de la gobernanza. Nosotros, al ser una sociedad cooperativa, CCN es una sociedad cooperativa, pues los consejeros pues son socios de la cooperativa, ¿no? Y ahí en esa herramienta se le da mucho peso al tema de los consejeros independientes. Casi creo que pidiendo o haciendo ver que entre más consejeros independientes se tenga en el consejo y en los comités, pues es mejor evaluada la entidad. Entonces aquí entramos en un poquito en conflicto desde la esencia de la cooperativa y el tema de ahora sí que de los principios del ESG. O sea, ahí cómo pudiéramos, ahora sí que, tratar de hacer la aplicación sin, pues, perder la esencia, ¿no? de la cooperativa. Ya, gracias, María San Juanita. Gracias por tus palabras.
Mira, la herramienta fue diseñada justo como es uno de los ejemplos que mencionábamos, para aprovechar el financiamiento que está llevando UK Pact a través de una empresa que se llama Triple GI, de una organización, para el diseño de esta herramienta. Y como, gracias por contestarla, lo que nos va a ayudar o lo que pretendemos, como bien lo señalas, es tanto poner en la perspectiva de las entidades que la contesten, una idea de como de qué estamos hablando, que qué bueno que está llevando a cabo ese objetivo, pero por el otro lado, por publicar, o bueno, que a nosotros nos sirva con un informe, nosotros no tenemos forma de saber el nombre y apellido de quien nos está contando, de quien lo está contestando, pero sí de forma agregada ver, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, cuál pudiera ser el estatus. Como bien lo señalas, en la parte de G de gobernanza, pues sí se señala los consejeros, pero porque está pensado para, digamos, el mayor estándar de gobierno corporativo que podemos tener en México, pues es el de las emisoras, pero de ninguna forma, pues, creo que ninguna jurisdicción se está pensando, pues, hacer, digamos, como con la misma regla a todos, dado estas diferencias que mencionas, ¿no? Entonces, resumiendo, gracias por utilizar la herramienta, es de mucha utilidad tanto para ustedes como para nosotros, y únicamente tiene por objetivo, digamos, que presentar una radiografía y en su momento ser un insumo para el desarrollo de la regulación, y justo nos ayudará, o a quien la diseñe, a saber que para las cooperativas, dado su propio régimen, porque además no se podría pedir más que lo que la propia norma ya les establece, en materia G, pues no aplicar, o sea, el tema de los consejeros independientes, pues no es aplicable, ¿no? Muy bien, gracias, Alba. Sí, gracias a ti. Yo veo Cari Chavero. Cari, aquí está. Hola Alba, pues ante todo felicitarte, de verdad eres una digna representante de lo que es un gran expositor, de verdad muy clara, muy concisa, muy precisa en el alcance y objetivo respecto de los conceptos, algo que parecería tan etéreo. Quería Gracias. preguntarte específicamente si tienen alguna prospección. Entiendo que esto está ligado netamente con los principios también ESG de la ONU que están prospectados para 2030 y tú en tu brillante exposición nos dijiste también que había algunas fechas. Pero esta emisión de normativa secundaria tiene algún plazo cercano, ¿cómo es que lo están pensando? Esa es la primera. Y la segunda, y agradeciéndote las respuestas, es si dentro de este proyecto se está considerando al sector asegurador y afianzador. ¿Por qué? Porque dentro de la exposición vi que sí pones a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pero de las últimas diapositivas, al menos que yo haya entendido mal, parecería que no. Era solo eso y reiterarte nuevamente mi felicitación. Gracias, Cari, muchas gracias por tus palabras. Mira, es un esfuerzo, o sea, déjame contestarlo. En el seno del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero se constituyó este Comité de Finanzas Sostenibles. Al comité convergen las distintas autoridades. Cada una, ahora sí que en el libre uso de sus facultades para emitir disposiciones, pues está llevando a cabo diversas acciones. Los que van más avanzados son los que tienen que ver con el sector de ahorro para el retiro, que ya en su norma les establecieron obligaciones específicas para las AFORES. En el punto específico de seguros y fianzas, no te sé decir con precisión si tienen algún proyecto en la materia. En el resto del sistema financiero, digamos que en este año por primera vez ya se incluyó en la agenda regulatoria algunos temas que tienen que ver más por el lado de la revelación, tanto de las emisoras como de los fondos de inversión. Sin embargo, la madurez y el grado de desarrollo de estos proyectos pues es diferente al resto de los proyectos regulatorios, porque como podrán imaginar, pues implica una mayor intercambio de opiniones entre los sujetos regulados y las autoridades, porque además, en el mismo sentido que lo planteaba San Juanita, pues implica la palabra de proporcionalidad, ¿no? O sea, no puede ser una regulación Claro. que sea, pues digamos, homogénea para todos, dado las diferencias intrínsecas que hay en cada una
de los sectores. Entonces, no me gustaría afirmar fechas porque no las hay. Simplemente lo que sí se puede decir es que ya en 2022 están incluidos algunos temas en la agenda regulatoria con plazos de publicación pues no definidos para el 2022, justo por este proceso de, pues digamos, de consulta y del régimen. Lo que en otras jurisdicciones está pasando, y es probable que también aquí pase, es ir como por fases, ¿no? O sea, la primera, por ejemplo, le denominan como las supervisory expectations, ¿no? ¿Qué esperaría la autoridad de ti, entidad financiera, respecto a este tema? Y a veces, o dependiendo de los sistemas jurídicos, por ejemplo, en aquellos que tienen que ver con el common law, esta supervisory expectation no son, o sea, no son mandatory, no son obligatorias, pero son una guía que ayuda a la entidad financiera a ir viendo hacia dónde podría ir la regulación. Otras jurisdicciones lo que están haciendo es poniendo transitorios muy largos, ¿no? O sea, ya se publicó la norma, pero le doy X tiempo a la entidad financiera para que llegue a alcanzar esos objetivos, porque implica muchos cambios al interior, y no solamente de la entidad financiera, sino de la entidad financiera hacia atrás, hacia los participantes de la economía real. Entonces, no pueden ser, y por eso decía que sí tiene las peculiaridades en cuanto al proceso de regulación, la regulación en materia de finanzas sostenibles, porque implica un mayor número de participantes y una transitoriedad pues mucho más larga, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más quisiera o tiene alguna pregunta que hacerle a Alba? ¿Algún comentario? Pueden animarse también en el chat si les da pena prender su micrófono o algo por el estilo. Listo. Bueno, entonces si quieres concluimos la sesión. Alba, muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos compartiste esta noche. Vamos a hacer y muchas felicitaciones por todos los conceptos que nos explicaste, muy bien aterrizados. Vamos a hacer una fotografía como de la sesión para poder compartirla en nuestras redes. Los invito a todos a que prendan su cámara por 2 segundos para poder hacer ahí una captura de pantalla entre todos, que es como la costumbre en las llamadas de Global, de Mujeres. Gracias, Monse. Y antes incluso mientras van abriendo sus cámaras, informarles que a principios del mes de agosto tendremos ya el curso más completo de finanzas sostenibles con la maestra Alba Rodríguez Chamorro, que nos va a hacer favor de impartirlo, ya más desarrollado, más completo, ya con más detalle, que nos va a hacer favor de apoyar a Alba en ese sentido. Entonces también comentarles que lo tendremos, va a estar muy interesante.